sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa habitual de los sábados, Un mensaje para ti. Como no, es un placer saludar a mis compañeros de programa, los que llevan a cabo las emisiones desde Cartagena, y como no, a todos aquellos pues que participamos en los distintos y diferentes lugares de la geografía española, tratando pues de compartir la palabra de Dios, que principalmente es el propósito de esta radio emisora cristiana. Me es muy grato pues anunciar que no pude estar la semana pasada con todos ustedes por causas de fuerza mayor. Ese sábado pues teníamos la bendición de Dios de poder casar a nuestra hija mayor. Yo y mi esposa Cristina tenemos 4 hijos, la mayor se llama Eunice, y este sábado pues pudimos celebrar su matrimonio con Lucas en Ferrol. Entonces para nosotros fue un día de celebración, un día de gozo, de bendición de parte de Dios, y esa fue la razón por la cual no pudimos estar con ustedes haciendo el programa que habitualmente los sábados emitimos. Por lo tanto, pues doy gracias a Dios por la boda de mi hija y de mi yerno, y como no, pues doy gracias a Dios por poder estar con todos ustedes de nuevo. En esta última etapa de este programa hemos estado enseñando en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y iniciamos, como es lógico, en el primer capítulo, y en las primeras palabras decidimos pararnos un poco de tiempo para poder profundizar y explicar con más detalle el significado del término llamamiento en la Escritura, el verbo kaleo en la Septuaginta y, como no, el verbo kaleo en el Nuevo Testamento. Era fundamental, o creíamos que era fundamental, importante, poder explicar un poco más del significado de este verbo, ya que ensancha, engrandece, nos lleva a una idea mucho más correcta y profunda, mucho más ampliada de lo que Pablo trata de decirnos en el comienzo de su epístola, y en lo que posteriormente continuará desarrollando. Evidentemente, la fuerza de esta epístola
está en que es palabra inspirada de Dios. O sea que, aunque Pablo está escribiendo una carta a una iglesia, evidentemente esta carta está dirigida por la pluma del Espíritu Santo para quedar registrada en el conjunto neotestamentario en el que hoy pues podemos leer y ser grandemente edificados. Pero a la vez también nos enseña que el apóstol y esta iglesia tienen un origen en un propósito santo y que en base a este propósito santo pues podemos adquirir o podemos comprender e incluso ser mucho más diligentes y responsables en el propio desarrollo o práctica de nuestras vidas espirituales. Siempre entender de dónde provenimos, evidentemente nos lleva a mirar hacia dónde vamos. Esto lo podemos ver con mucha claridad en la vida de un santo bien conocido del Antiguo Testamento como es Abraham. Evidentemente él tuvo un punto de partida. Génesis 12:1 nos enseña que Dios habló a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de tu casa y de tu parentela y vete a la nación que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren y en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la Biblia nos enseña que este santo evidentemente escuchó esta voz de Dios en la tierra de Ur y dispuso sus pies a obedecer, su corazón, su espíritu a obedecer a aquel que estaba dándole un llamamiento. Este llamamiento es la base de lo que realmente Abraham buscaría después. Sabemos que él detuvo su vida en Harán durante 7 años hasta la muerte de su padre Taré, y evidentemente por Hebreos 11 nos dice que él salió sin saber dónde iba y dice que habitó en esta tierra de la promesa como en tierra ajena y extraño, habitando en tiendas como aquellos que compartían y disfrutaban de esta promesa que fue su hijo Isaac y su nieto Jacob. Por lo tanto, podemos ver que el propósito con el cual el corazón de Abraham caminaba era buscando una ciudad cuyo arquitecto era Dios, cuyo fundamento era establecido por Dios. De la misma manera, nosotros no andamos de cualquier manera, no vamos ni corremos como a la aventura si no sabemos que tenemos un comienzo, y evidentemente ese comienzo es lo que nos muestra el objeto por el cual nosotros hemos sido llamados. Es muy interesante y podríamos mencionar unas palabras que el apóstol Pedro nos enseña. Permítanme llegar un momento aquí al verso 9 de la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, donde se nos está enseñando acerca de la razón de las pruebas y de la vida que a veces, o tribulaciones o situaciones que los cristianos vivimos, en las cuales evidentemente nuestra fe está siendo probada y concluye con un objeto. O sea, el propósito de Dios es, si es, como bien nos dice un poquito antes, si es necesario, afligirnos en diversas pruebas para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por lo tanto, la razón evidente de nuestras pruebas hoy, vemos también que ese propósito por el cual Dios permite que en nuestra vida sucedan cosas es con el propósito de que en la manifestación de Jesucristo, en nuestra vida, todo el conjunto de nuestro ser, de nuestra existencia, de nuestro vivir, todo aquello que han sido nuestras acciones, nuestras obras, sean halladas en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, realmente nuestra fe, o sea, todo el fundamento que por gracia nos ha sido otorgado, todo el desarrollo y el conjunto de nuestra vida cristiana y espiritual resumida en nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con un gozo inefable y glorioso. O sea, aunque todavía no estamos viendo el rostro de nuestro Salvador en esa esperanza bienaventurada que tenemos de verle cuando Él venga por su iglesia, cuando Él regrese a este mundo, cuando cada santo experimente la glorificación, y en ese estado seremos como Él es, porque le veremos tal y como Él es, y esa esperanza nos purifica, como bien nos dice Juan en su primera carta, en el capítulo 3, a partir del versículo 1, 2 y 3, animándonos a mirar cuánto amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Pero el verso 9 aquí Pedro nos enseña: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, realmente Dios nos ha llamado a salvación. Evidentemente Él está dirigiendo nuestra vida a través de un proceso en el cual Él lleva a cabo su obra santa. El propio Pablo decía, estando convencido de esto, de que aquel que comenzó su obra a nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es lo que aquí Pedro también nos está enseñando. Entonces vemos obteniendo el objeto de nuestra fe, el fin de nuestra fe, la razón de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del término llamar, cuando nosotros estamos hablando del término llamado o llamamiento, tenemos que dirigir nuestro corazón hacia el propósito por el cual sucede. Es evidente, como hemos dicho a lo largo de otros programas, que la idea que la Biblia desarrolla con este verbo, que es el verbo kaleo, en sus formas, tanto como adjetivo y como sustantivo, en llamado, llamamiento, es darnos un entendimiento acerca de cómo Dios llama al ser humano por medio de su palabra, y en la misma manera lo está haciendo con su poder, lo está sujetando con su poder para que tomemos parte y goce en los beneficios del propósito redentivo de la gracia de Dios. Por lo tanto, es lo que se nos está enseñando, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por lo tanto, para cada hijo de Dios, para cada cristiano, cuando tenemos que vivir cada experiencia a lo largo de todo el desarrollo espiritual de nuestra vida, siempre tenemos que estar viendo hacia nuestro comienzo y hacia nuestro objetivo final. Y ahí es donde el desarrollo espiritual adquiere evidentemente un sentido mucho más bendecido y con unos resultados más claros y más evidentes. Es el propio escritor de Hebreos que nos dice en el capítulo 12, cuando está hablando aquí a estos destinatarios de esta carta, y cuando ya está llegando al final de la epístola, antes de entrar en el capítulo 13, donde él ya pues nos da unas tareas o ejercicios de práctica cristiana en cuanto a esas obras buenas que el Señor ha predispuesto en nuestro camino y que deben de ser la tarjeta de presentación que evidencia con claridad nuestra fe. No vamos ahora a entrar a este asunto porque nos perderíamos, pero la fe siempre evidentemente se evidencia con una vida santa, con unas obras santas, con actitudes que son contempladas y vistas, primeramente admiradas por ángeles, valoradas por nuestro santo y verdadero Dios, admiradas y valoradas por nuestro Señor Jesucristo. Y así nos dice el escritor de Hebreo: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahora nos despojémonos de todo peso y del pecado que está asediándonos, ¿sí?, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A mí me gusta mucho este texto y también nos lleva a la línea de pensamiento con la que estamos andando en este programa, en cuanto a que nuestro llamado
lo que Pablo está tratando de decirnos en estos primeros versículos de la primera epístola a los Corintios, nos está enseñando con absoluta y meridiana y perfecta claridad que él es Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y él dirige esta epístola a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, a aquellos que son llamados a ser santos. En la misma manera, él le dice a los romanos, que es con segunda Corintios, las 3 epístolas mayores, ¿sí? Como siempre decimos, son epístolas escritas en sus viajes misioneros, no desde la cárcel, y dice así: a todos los que están en Roma, llamados a ser santos, ¿sí? Entonces, cuando estamos pensando en esto, vemos como Pablo hace hincapié para desarrollar el objeto o el propósito de lo que él quiere decir en la carta. Lo apuntala sobre el hecho de quién él es. Su autoridad no proviene de él, sino proviene de aquel que lo llamó, de aquel que lo separó, de aquel que lo santificó, de aquel que lo comisionó y de aquel que lo envió, evidentemente, como apóstol de los gentiles. En la misma manera, él se dirige a esta iglesia y le recuerda que es una iglesia llamada, santificada, apartada para Dios, que está formada por personas que por medio de un bautismo fueron incluidos en el cuerpo de Cristo. O sea, por medio de un espíritu somos bautizados en el cuerpo de Cristo, pensamiento que nos deja muy claro en el verso 13 del capítulo 12 de esta primera carta a Corintios. O sea, por el mismo espíritu somos todos bautizados, introducidos en el cuerpo de Cristo. Este es nuestro nuevo nacimiento, esta es nuestra salvación. Aquí se lleva a cabo la regeneración, evidentemente. Aquí se lleva a cabo la obra en la que somos constituidos hijos de Dios, nuevos hombres. Entonces, en esta manera es donde él después desarrolla el tema por el cual él busca exhortarles, enseñarles o decirles aquellas cosas en las cuales deben de ser mejorados. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos son llamados a ser santos, han sido llamados a ser santos y su objeto es alcanzar el propósito por el cual ellos fueron llamados. Cuando nosotros comprendemos este asunto, entonces el llamamiento tiene mucho sentido, queridos oyentes, queridos hermanos. Muchos cristianos se desorientan, muchos cristianos se desvían, muchos cristianos se deslizan de la vida espiritual porque estos 2 detalles tan importantes se olvidan en sus corazones. La razón, el origen de su vida en Cristo Jesús, por gracia, somos salvos mediante fe, y evidentemente el objeto, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, es muy bonito lo que estamos citando del capítulo 12 de Hebreos. Él está diciendo: por tanto nosotros, y tenemos a nuestro alrededor una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por un momento mi mente se ha ido al capítulo 39 de Isaías, donde podemos ver al rey Ezequías y al reino de Judá en apuros tremendos, en situaciones de gran dificultad. Están siendo asediados por el pueblo, por el imperio asirio, y vemos cómo en el capítulo 38, esto viene ya siéndonos enseñado desde el capítulo 37, más exactamente. Tenemos en estos 3 capítulos pues el tiempo en el cual Ezequías es oprimido, siendo
todavía rey de Judá, y a la vez podemos ver cómo en este tiempo Ezequías es liberado, y a la vez podemos ver cómo Ezequías se le permite vivir 15 años más, y a la vez Ezequías recibe a los enviados de Babilonia, que a la postre serían el pueblo que conquistaría Judá, todo llevado a cabo en el propósito soberano de Dios, que llama a las cosas para que sean aquello que Él decide que fueren o que sean. Esto se nos enseña muy claramente en Romanos 4, en el verso 17, que llama a las cosas que no son como si fueren. Creo que es más concretamente en el verso 17, dice: el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces aquí vemos que Sennacherib, por medio de su ejército, está oprimiendo a Ezequías. Y vemos qué oración tan maravillosa la que Ezequías pronuncia delante de Dios. Entonces Ezequías se humilla delante de Dios. Ezequías ruega a Dios que incline a él su oído. Dice que oiga todas las palabras despreciativas, atacantes, desgarrantes que el enemigo del reino de Judá profería, que estaba blasfemando contra el Dios viviente. Entonces podemos ver que una vez que este rey humilla su mano, él tiene una respuesta de parte del profeta Isaías. Y esta respuesta le recuerda que no está despreciando al reino de Judá, sino realmente está despreciando al Santo de Israel. Entonces aquí es el propio profeta quien le anuncia que Dios va a librar de la mano opresora a este rey y a este pueblo. Cuando yo veo aquí Hebreos 12 y puedo estudiar un poquito el pecado que nos asedia, yo puedo ver en esta opresión que este reino asirio estaba haciendo sobre el pueblo de Judá, en la misma manera que los cristianos estamos rodeados del mundo, en la misma manera que los cristianos estamos siendo oprimidos por Satanás, en la misma manera que hasta nuestra carne a veces quiere obedecer a las invitaciones mundanas, a las invitaciones y a las tentaciones satánicas. Pero recordamos en una manera muy clara las propias palabras que el apóstol Juan nos registra en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 17, donde dice: porque todo lo que hay en el mundo nos insta a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando amamos al mundo, realmente no estamos comprendiendo la razón de nuestro llamamiento. No estamos viendo a nuestro origen, salvos por gracia mediante fe. No estamos viendo hacia nuestro objetivo de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. No estamos desarrollando la vida para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso el cristiano, la iglesia, no debe de amar al mundo. Si amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Todo lo que hay en el mundo pasa. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo lo que tiene que ver con nuestra vida carnal, esto no proviene de Dios, esto proviene del mundo. Y este mundo con sus deseos va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, cuando estamos sintiendo en nuestro corazón estas dificultades, entonces nos despojamos de todo peso que nos impide correr con agilidad, con ligereza, con espiritualidad, con gozo, completando, teniendo el propósito de completar nuestra carrera con gozo, teniendo presente la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, a todos aquellos que aman su venida, a todos aquellos que le esperan, a todos aquellos que andan conforme al llamamiento y a la vocación con la que han sido llamados. Esto es muy importante, queridos oyentes.
nos despojamos de todo esto que nos asedia, desarrollamos una oración constante, una vida en la palabra de Dios y corremos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Y la clave para un buen correr, la clave para un tener una razón entendida, profunda, santa, es poniendo los ojos en Jesús. Esto se nos dice en el verso 3, considerando aquel que sufrió. Poner los ojos en Jesús. El verbo considerad, aquel que sufrió. Tal contradicción de pecadores, teniendo delante de nuestros ojos a nuestro Salvador, muriendo por nosotros en la cruz, triunfando sobre la muerte, quitando el pecado, venciendo a Satanás, para que nuestro ánimo no se canse hasta de desmayar. Aquí el verbo griego considerad es reducir el pensamiento, reducirlo al comienzo, al fundamento de nuestra vida, a la razón de nuestro llamado y, cómo no, al objeto de nuestro llamado, aquello que honra y glorifica a nuestro Dios, aquello, como hemos dicho hace un momento, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, poniendo nuestros ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador, o sea, la fe tiene su origen en Él, la fe es consumada por Él cuando lleva a cabo su obra por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta consumación, esta obra perfecta, este sacrificio perfecto, cuando Él citó consumado es tetelestia, tiene que ver con aquello que es perfecto. Como bien nos dice Juan 13:1, cuando Cristo sabía que dejaba este mundo para ir al Padre, que pasaba de este mundo para ir al Padre, amó a los suyos y los amó hasta el fin, los amó perfectamente. La misma palabra es la que nos enseña Juan 19:30, cuando Jesús dice consumado es en la cruz del Calvario, y en la misma manera nos enseña Hebreos 10:14, por un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Por lo tanto, ponemos los ojos en aquel que es la razón, el origen, y aquel que consuma y lleva a cabo nuestra fe, y nos enseña que Él puso el gozo delante de el Padre, el gozo delante de su propia persona, sufriendo la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. O sea, el Padre lo resucitó, pero a la vez Él, por el derecho que tiene en virtud de quién Él es, también está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, queridos oyentes, cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando nosotros estamos pensando en estas cosas, nuestra vida se llena de verdad, nuestra vida está radiante de gozo, expresamos gozos, expresamos vida espiritual. Y nuestro corazón no desmaya, nuestro corazón toma aliento. Y me gustaría en esta mañana dejarles con un texto del apóstol Pedro, que nos enseña en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 10, donde el apóstol nos enseña: por lo cual, hermanos, tanto más, haced firme vuestra vocación. Aquí tenemos el verbo llamado. Y vuestra elección. Evidentemente, aquí tenemos la palabra que tiene que ver con llamados, kletos, y elegidos, ekletos, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Es una maravilla poder ver cómo nosotros tenemos un punto de partida. Y ese punto de partida es en nuestro llamado. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Él manifestó el llamado a nuestro corazón. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. El Evangelio de Jesucristo fue hablado en todo su esplendor a nuestros corazones, y nosotros pudimos comprender nuestro llamado y pudimos responder
a ese llamado. Y en ese llamado hemos encontrado un propósito de vida. Y en ese llamado hemos podido comprender que también hemos sido elegidos, que somos kletos y ekletos. Y que cuando el propio Señor dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos, ahí podemos comprender la profundidad y la responsabilidad de evidentemente agradecer a Dios su llamamiento. Viviendo para Él, haciendo firme, dedicando nuestro corazón, amándole, sirviéndole, adorándole, honrándole, viviendo cada día, siendo Él nuestro principal y único motivo de existencia, agradeciéndole sus dones, sus bendiciones, agradeciéndole todo lo que Él ha puesto en nuestro derredor, agradeciéndole la iglesia donde compartimos vida con nuestros hermanos, conduciéndonos con una actitud santa y respetuosa que da sentido y es una buena praxis, una buena práctica de vida para aquellos que realmente estamos comprendiendo lo que significa ser llamados por Dios. Por lo tanto, hasta aquí es el programa de hoy. El próximo sábado continuaremos con ustedes hablando un poquito más acerca de estas verdades espirituales. Pero no se olviden, Pablo habló de un principio para dirigir su corazón hacia el propósito final. Llamados, separados, para que el objeto de nuestra fe sea el fin de nuestras almas. Por lo cual, hermanos, tanto más, o sea, con una razón todavía más poderosa, con más eficiencia, con más diligencia, procuremos hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa de Un Mensaje para Ti.